seguir ya la clase, ¿sí? Como siempre, si tienen alguna duda o consulta en particular, ya saben que pueden interrumpir en cualquier momento. De cualquier forma, lo que están viendo en este mismo momento es el detalle de las fuentes normativas o las fuentes de regulación de los contratos internacionales que estuvimos desarrollando hasta ahora. Empezamos con el Tratado de Montevideo de 1889, más específicamente el Tratado de Derecho Civil Internacional de 1889, en el que decíamos que en relación al principio de autonomía de la voluntad no se reconoce el principio de autonomía de la voluntad. En el siguiente cuerpo normativo, que es el Tratado de Derecho Civil Internacional de 1940, decíamos que tampoco se admite la autonomía de la voluntad, pero se admite de una forma indirecta, es decir, mediante, déjenme un segundo, emitiendo compañeros, se hace de una forma indirecta, es decir, que según el artículo 5 del protocolo adicional, no se admite la autonomía de la voluntad, es decir, no se admite que las partes modifiquen el derecho aplicable o modifiquen la jurisdicción competente, salvo que el derecho que resulte del mismo tratado lo admita como tal. Entonces, esa es una forma indirecta de admitir la autonomía de la voluntad. Y decíamos que para nuestro ordenamiento jurídico, la ley 1879 de mediación y arbitraje, o de arbitraje y mediación, mejor dicho, del año 2002, suponía un cambio sustancial, porque tanto los tratados del 89 y del 40, como, denme un segundo porque me estoy quedando sin batería, y eso sí puede ser grave porque nos podemos quedar sin conexión. Denme un minuto, por favor. Perdón, ya está solucionado. Les decía que tanto el Tratado de Montevideo de 1889 como el de 1940 y el Código Civil no admiten la autonomía de la voluntad en diferentes circunstancias. El de 1889 parece que no cabe duda de lo que se desprende del texto de las actas relativas a la elaboración de esa convención. En el de 1940 queda claro, en virtud del artículo 5 del protocolo adicional, que no se admite la autonomía de la voluntad, salvo que la ley que resulte aplicable en virtud del tratado lo admita, es decir, de una forma indirecta, y en virtud del artículo 297 del Código Civil, parece que el Código Civil también sigue la misma línea, es decir, el Código Civil también niega esa posibilidad de elegir el derecho aplicable. En ese marco, llegado al año 2002, cuando se dicta la Ley de Arbitraje y Mediación, en su artículo 32, se establece sí un reconocimiento muy amplio del principio de autonomía de la voluntad, dejando en mano de las partes de un contrato elegir el derecho que va a regir ese contrato. Y se hace de una forma tal que, como poníamos ayer un ejemplo, decimos un mismo contrato en unas mismas circunstancias, resulta que no son aplicables las normas relativas a la autonomía de la voluntad, mientras que ese mismo contrato en otras circunstancias le resultarían aplicables. Y la circunstancia sería que el mismo contrato, si tuviese una cláusula de arbitraje y en virtud del artículo 32 de la Ley de Arbitraje y Mediación, entonces sería admisible esa cláusula. Los árbitros deberían respetar la elección realizada por las partes. Pero ese mismo contrato sin cláusula de arbitraje y que fuera sometido en un litigio ante las autoridades jurisdiccionales y resultara aplicable el Código Civil, no era aceptable una prórroga de jurisdicción. Con lo cual, nuestro sistema se mostraba disfuncional en razón de que un mismo hecho, una misma circunstancia, tendría un tratamiento diferente dependiendo de si fuera sometido a arbitraje o no. Por tanto, en este marco, era recomendable para las partes, si quisieran hacer una elección de derecho aplicable, hacer esa elección, pero al mismo tiempo también deberían haber incluido una cláusula de prórroga de jurisdicción, o más que de prórroga de jurisdicción, de elección de el mecanismo del arbitraje como medio de solución de sus posibles o eventuales disputas. Esto, sin embargo, cambia
un poco cuando aparece en escena en el año 2015, es decir, muchos años después otra vez, la ley 5.393 sobre derecho aplicable a los contratos internacionales, que viene a regular expresamente la cuestión de los contratos internacionales. Y ya no solo para aquellos contratos que tengan que resolverse en el ámbito del arbitraje, sino todos los contratos internacionales, pero también establece, como vimos ayer, unas limitaciones. Esas limitaciones referían principalmente al hecho de que las partes sean profesionales o que hayan celebrado el contrato en el ámbito de su actividad profesional, ¿vale? Esa es otra limitación. Con lo cual, todavía todas aquellas cuestiones que no caían o aquellos contratos que no caían en el ámbito o que hoy no caen en el ámbito de aplicación de esta ley, siguen estando bajo el ámbito de las disposiciones del Código Civil. Ese es el panorama general. Repasando las disposiciones de la ley 5.393, lo primero que tenemos que decir es que reconoce la autonomía de la voluntad, con lo cual rompe todo el esquema también establecido en el Código Civil y en los tratados. Recordemos, sin embargo, que tanto la ley como el Código Civil solo son aplicables en la medida en que no sean aplicables los tratados de Montevideo del 89 y del 40, es decir, en ese orden. Tratado del 89 y del 40 priman siempre que en su ámbito de aplicación caiga la situación particular. En esencia, si la situación de que se trata toca a los países signatarios. En el primer caso serían Paraguay, Perú y Bolivia, y en el segundo caso serían Paraguay, Argentina y Uruguay. Todos los demás casos se deberían regir o por el Código Civil o por la Ley 5.393. Por el Código Civil sería residualmente todo aquello que no se rija por la Ley 5.393, entonces tendríamos que definir qué materias o cuáles contratos son alcanzados por la Ley 5.393. Son aquellos contratos que se celebran por partes que lo hacen en el ejercicio de su actividad profesional. Ese tendría que ser nuestro esquema general. Bien, ya entrando y repasando rápidamente lo que decíamos ayer respecto de ese ámbito amplio que otorga la autonomía de la voluntad, decíamos que las partes pueden elegir el derecho aplicable a la totalidad o a parte del contrato, que pueden elegir distintos derechos para diferentes partes en un mismo contrato, siempre que esas partes del contrato sean fácilmente escindibles, separables, es decir, que supongan en sí mismo un negocio particular. Poníamos un ejemplo que podría ser bastante gráfico y muy sencillo, aunque también simplista seguramente. Aquel contrato de compra-venta que, por ejemplo, tuviera también como parte de ese mismo negocio jurídico, de ese mismo contrato, un contrato de transporte en el que el vendedor se obliga, por ejemplo, a transportar la mercadería hasta entregarla al comprador. Decíamos, la ley que rija el contrato de compra-venta propiamente se puede regir por un ordenamiento jurídico y la ley la parte del contrato que regule aquellas cuestiones que tienen que ver con el transporte se pueden regir por otro ordenamiento jurídico distinto. Esto es admisible. También se puede elegir un derecho aplicable en cualquier momento, es decir, antes de la celebración del contrato, en el momento de la celebración del contrato o incluso después. Es más, se puede modificar una elección de derecho aplicable realizada con la anterioridad. Es decir, si se eligió un ordenamiento jurídico antes de la celebración, se puede, al momento de la celebración, cambiar esa elección por otra. Siempre en estos dos supuestos, teniendo en cuenta que la nueva ley elegida no debe llevar a la consecuencia de invalidar el contrato o alguna de sus cláusulas. Sería ilógico elegir un ordenamiento jurídico que termine invalidando las cláusulas del contrato. El contrato, en todo caso, se rige o debería regirse o debería desarrollarse en el marco de un ordenamiento jurídico determinado. Elegir cualquier derecho, incluso uno que carezca totalmente de vínculos con la relación, con las partes. Poníamos ayer un ejemplo que sería un contrato de compra-venta entre una parte domiciliada en España, otra parte domiciliada en Paraguay, donde la cosa objeto del contrato, por ejemplo, se pueda encontrar en Francia al momento de la celebración y tenga que ser trasladada a Paraguay, que la celebración del contrato se pudo haber desarrollado en Portugal y que el derecho elegido por las partes no sea ni el paraguayo, ni el portugués, ni el español, ni el francés, que son los que guardan relación con el contrato, que tienen algún tipo de vínculo con el contrato, sino aquel que
sea elegido por las partes porque consideran que es el más apto para ese negocio particular. Podría ser, por ejemplo, cualquier otro ordenamiento. Podría ser el noruego, el neerlandés, el que fuera, ¿no? Es decir, el que las partes consideren oportuno. La ley, finalmente, lo que hace es admitir cualquier elección. Elegir incluso normas de derecho de origen no estatal. Poníamos los ejemplos de leyes modelos o cláusulas tipo que se puedan desarrollar en el ámbito de algún tipo de organización privada. Es decir, son textos que no tienen la fuerza de una ley porque no han sido aprobadas, sancionadas, promulgadas por ningún ordenamiento jurídico, por ningún Estado, por ningún órgano de ningún Estado, pero que sin embargo puede que gocen de algún prestigio particular por ser más aptas para ese negocio. Nuestra ley lo que dice es que las partes pueden elegir ese ordenamiento jurídico también, con lo cual la amplitud que otorga la autonomía conflictual es tremendamente importante. Rocío, te veo con la mano levantada. Sí, profe, solo para que le aceptes a los compañeros que se están queriendo unir, pero están pidiendo en el grupo. Vale, perfecto. Ahí ya les di. Gracias, Rocío. Gracias por alertar. Bien, deberíamos tener algún sistema en el que alguien más haga la admisión, porque de repente cuando me entusiasmo voy de largo y no les estoy mirando. Así que les ruego disculpas a los que están entrando recién ahora. Bien, y retomando, decimos que en este sentido la norma es bastante amplia, es decir, una negación de la autonomía conflictual en 1889, en 1940, una cierta admisión de una forma indirecta, y en nuestro Código Civil una negación a través del artículo 297, una negación a través del artículo 3 del Código Procesal Civil. Sin embargo, lo que viene a hacer esta ley es totalmente revolucionario. No solo admite la elección, sino que la admite con mucha amplitud, tanto que llega al extremo de permitir que las partes puedan elegir incluso un ordenamiento que desde el punto de vista estricto ni siquiera es jurídico, es decir, no cuenta con esa fuerza o ese imperio que le da un Estado que le otorgue esa cobertura. Esta norma, de hecho, yo creo que va a dar mucho que hablar cuando los tribunales la traten y intenten desentrañar el sentido real de lo que significa. Yo particularmente creo que esta norma en ningún caso puede entenderse, esta parte no puede entenderse como la elección de un derecho, sino que realmente esto va en el ámbito del derecho, de la autonomía material y no de la autonomía conflictual. Pero eso es un debate que creo que requiere que nos pongamos solo a ese tema a analizarlo y sería muy interesante hacerlo, pero no en esta clase, ¿no? Bien. Las partes pueden realizar la elección de forma expresa o de forma tácita, y decíamos que tenemos que diferenciar la elección expresa y la elección tácita de aquella elección que pudiera terminar haciendo el juez. Es decir, lo que la norma consagra es que si las partes omitieron por descuido, por olvido, por lo que fuera, o porque consideraban que estaba muy claro en el contrato, omitieron la referencia a un ordenamiento jurídico, esto no obsta que el juez intente desentrañar, y lo haga finalmente, la voluntad de las partes, la voluntad que está tácita en el contrato, que se puede derivar de las mismas cláusulas, del negocio en su conjunto, de la operación, las referencias hechas en el contrato a determinados artículos, determinada normativa de un ordenamiento jurídico, puede llevar a la convicción de que las partes tenían en mente al momento de celebrar el contrato un ordenamiento jurídico. Es decir, si dicen el artículo tal del Código francés, el artículo tal del Código francés, según el artículo tal del Código francés, deberíamos entender seguramente que las partes eligieron el derecho francés para someterse a él. Y esa voluntad tácita es la que tiene que desentrañar finalmente el juez. Pero esto el juez no lo tiene que confundir con no solo desentrañar, sino con que sea el juez quien termine eligiendo el derecho aplicable. Es decir, la norma no autoriza al juez a elegir, sino autoriza a desentrañar la voluntad de la. Bien. La delimitación del ámbito de aplicación material, que es un tema fundamental, dijimos, se hace de dos formas. Mediante una norma general que establece que esta ley y por tanto la vigencia de la autonomía, porque si esta ley no rige,
no rige la autonomía, recuerden, rige el Código Civil. Si esta ley no rige, o no está dentro de su ámbito de aplicación y por tanto no va a ser aplicable esta ley, se establece cuáles son esos criterios. Se establece un criterio general y unos criterios específicos. El criterio general dice que será aplicable solo a aquellos contratos en los que las partes intervinientes lo hagan en su calidad de profesional, es decir, que lo hagan en el ámbito de su actividad profesional. Y poníamos ayer un ejemplo, decíamos, si yo compro un lote de 10 automóviles de una empresa situada en Miami y lo compro para revender esos coches, evidentemente estoy actuando en el ámbito de mi actividad profesional y quien me los vende también lo está haciendo. Si por el contrario compro un solo automóvil que va a ser para mi uso personal, aunque compre de la misma empresa, ese contrato no se va a regir por las disposiciones de esta ley, sino que se tendrá que regir por las disposiciones del Código Civil. Entonces, ahí hay una diferencia importante. Y luego, la ley, para asegurar que no haya duda en determinados campos puntuales, excluye expresamente el contrato de consumo. A ver, el contrato de consumo es aquel contrato justamente en el que una de las partes no actúa en el ámbito de su actividad profesional. Yo diría que el contrato de consumo se encuentra incluido en la exclusión general. No obstante, el legislador quiso asegurar que efectivamente se entendiera con claridad que el contrato de consumo quedaba fuera del alcance de la norma y lo puso nuevamente. El contrato de trabajo también queda excluido de la vigencia de esta norma y por tanto de la autonomía de la voluntad. Los contratos que son de franquicia, de representación, agencia y distribución, sí creo que están bien incorporados en esta disposición normativa especial. ¿Por qué? Porque en el contrato de franquicia, en el contrato de representación, en el contrato de agencia y en el contrato de distribución, ambas partes actúan en el ámbito de su actividad profesional, con lo cual, evidentemente, incluirlos en cláusula especial supone una exclusión particular y, por tanto, si el legislador entiende que hay razones suficientes para excluirla, debe hacerlo de esta forma, con lo cual está bien hecho. Entendemos, estos contratos, las partes actúan en el ámbito de su actividad profesional y, por tanto, esta exclusión se justifica por otras razones que vamos a ver ahora. Incluso el contrato de trabajo podríamos decir que ambas partes están actuando en el ámbito de su actividad profesional, es decir, el trabajador, evidentemente, al suscribir un contrato que tiene que ver con su fuerza laboral, está actuando en el ámbito de su actividad profesional. Y los demás, claramente también. Ahora, ¿por qué se excluyen estos contratos? Se excluyen por otros motivos, no porque no actúen en el ámbito de su actividad profesional, sino porque incluso actuando en el ámbito de su actividad profesional, el legislador considera que en estos contratos la fuerza de negociación entre las partes no tiene un nivel de equilibrio razonable que permita que las partes actúen en real ejercicio de su voluntad al momento de elegir. Es decir, el fabricante de un producto, cuando contrata con otra empresa que va a ser su distribuidor, su representante o su agente, evidentemente, por lo menos en la gran mayoría de los casos, está en una posición más fuerte de negociación que no la tiene el distribuidor o el que está interesado en ser su distribuidor. Y por tanto, el legislador entiende que esa relación de desequilibrio no puede, existiendo esa relación de desequilibrio, no se le puede otorgar a las partes la posibilidad de elegir el derecho aplicable. ¿Por qué? Porque parte de que el que va a terminar eligiendo va a ser el dueño de la marca, el fabricante, la empresa extranjera que podrá imponer por su potencia, por su fuerza económica, financiera, por la presencia de marca, por todos estos elementos, tendrá una fuerza superior al momento de suscribir el contrato con el distribuidor, o el agente o el representante o el franquiciado. ¿Por qué? Porque efectivamente se presupone que existe ese desequilibrio. Y por tanto, si se le permitiera elegir el derecho aplicable a estas partes, en realidad el que en última instancia terminaría no eligiendo, sino imponiendo el derecho que le resulte más válido sería el fabricante y no el distribuidor. Por esto se excluye del ámbito de aplicación. Ahora bien,
Otro elemento importante que excluye de su ámbito de aplicación, del ámbito de aplicación de esta ley, es la internacionalidad objetiva del contrato. ¿Eso qué quiere decir? Que esta ley no se aplica a aquellos contratos que sean puramente nacionales. ¿Y cuáles son estos? Aquellos que tienen todos sus elementos situados bajo una única jurisdicción o en el ámbito de un único territorio. Ponemos el ejemplo, el contrato de compraventa de un automóvil entre una parte domiciliada en Paraguay y otra parte también domiciliada en Paraguay, en una u otra ciudad, cualquiera, el automóvil en Paraguay. Lógicamente, todos los elementos de ese contrato están situados en Paraguay. No admite esta norma, no permite que este tipo de situaciones caigan bajo su ámbito de aplicación, los excluye expresamente por una sencilla razón. Si no fuera así, las partes podrían internacionalizar artificialmente el contrato mediante la elección de un derecho distinto al paraguayo. Y no es eso lo que busca esta norma. Esta norma no regula contratos con elementos puramente internos, sino contratos con algún elemento extraterritorial, es decir, un contrato internacional. Por tanto, se excluye también de su ámbito de aplicación. Otras cuestiones excluidas, la cuestión de la capacidad de las personas, es decir, se rige por las mismas disposiciones del Código Civil, los acuerdos de arbitraje que se rigen por la ley de arbitraje, los acuerdos de elección de foro tampoco caen aquí, y las sociedades y otras asociaciones y los fideicomisos, y los procedimientos de insolvencia tampoco. La cuestión de saber si un representante puede obligar frente a tercero a la persona en nombre de la cual también pretende actuar, también. Todas estas cuestiones, pero estas cuestiones son cuestiones que se excluyen expresamente. Cuestiones que podríamos decir que tienen que ver con alguna modalidad contractual, pues seguramente son el acuerdo de arbitraje o los acuerdos de elección de foro, que son un tipo de contrato, por decirlo de alguna forma. Y las demás cuestiones en realidad son cuestiones que pueden girar incluso en torno al contrato, como podría ser la cuestión de la capacidad, que es anterior, es decir, definir si alguien tiene capacidad o no para celebrar el contrato y definir si tiene o no capacidad de hecho para hacerlo por sí mismo, son cuestiones que se tienen que resolver en atención a las otras normas que ya estuvimos estudiando en los capítulos anteriores. Por favor, si tienen preguntas hasta aquí. Nada. Muy bien. En este ámbito de amplísima libertad que otorga la ley y que por tanto se presenta muy revolucionaria para nuestro ordenamiento jurídico, sin embargo tenemos que decir que esa amplia libertad de elección de derecho encuentra un par de limitaciones importantes, además de las limitaciones a las que hicimos referencia, de la exclusión de tipos contractuales y de la exclusión de determinados contratos por su propio ámbito de aplicación, la internacionalidad objetiva, por ejemplo. Son las normas imperativas. Y yo creo que estas son las verdaderas limitaciones y las limitaciones que en la práctica van a actuar realmente en el ámbito de los contratos. Nosotros ya tuvimos oportunidad de analizarlas en su momento. ¿Cuáles son esas normas imperativas? Serán las normas imperativas del foro, es decir, si el juez paraguayo está entendiendo, serán las leyes paraguayas. Es decir, puede que un contrato se rija por la ley elegida por las partes, que podría ser, por ejemplo, el derecho francés, pero existan normas imperativas paraguayas que se tengan que aplicar y que tengan incidencia en ese contrato. Y también las de terceros estados, pero no de cualquier tercer estado, sino de aquellos estados que tengan una estrecha relación o que estén vinculados estrechamente con el contrato. ¿Sí? Vamos a definir qué se debe entender por vínculos estrechos también. ¿Sí? Vamos a poner el mismo ejemplo que decíamos antes, una compra-venta de un automóvil celebrado por un español domiciliado en España con un paraguayo domiciliado en Paraguay, en el que se va a vender, por ejemplo, no un auto, sino un lote de automóviles para que caiga bajo el ámbito de aplicación de este contrato, ¿no? Es decir, que se celebra entre profesionales. Celebran el contrato en Portugal y deciden elegir como derecho aplicable el francés. ¿Vale? Entonces, podemos decir que los ordenamientos jurídicos vinculados al contrato serán el paraguayo, que es el del domicilio del comprador, el español del domicilio del vendedor, el portugués, que es donde se celebró el contrato, serían
los ordenamientos vinculados al contrato, ¿sí? Ahora bien, ¿cuál de estos ordenamientos tiene vínculos estrechos con el contrato? Bueno, pues seguramente tendríamos que descartar el portugués, porque el portugués casi es un accidente, es decir, solo tiene relación porque en ese lugar se celebró el contrato. Bien, es verdad que será el ordenamiento jurídico que va a regir la forma del contrato, pero más allá de eso, el conjunto de derechos y obligaciones no. Y tampoco tiene una incidencia particular respecto del conjunto de derechos y obligaciones de las partes, porque el contrato bien se puede haber celebrado en Portugal o se puede haber celebrado en Nueva York. Es decir, la relación puntual que tiene con el contrato puede ser incluso accidental. Puede que en otras circunstancias no, y que el lugar de celebración tenga una relevancia particular, pero en este ejemplo particular, aparentemente no. Con lo cual, los vínculos más estrechos seguramente van a estar con el ordenamiento jurídico español, que es donde tiene su domicilio el vendedor y que es donde se encuentran los coches vendidos. Y el paraguayo, que es donde se debe entregar esos vehículos. Entonces, estos seguramente son los ordenamientos más estrechamente vinculados. Y serán las normas imperativas de estos estados los que, en definitiva, podrán incidir o no en restringir la aplicación del derecho elegido por las partes. ¿Qué significa esto? Una cosa importante. No significa que las normas imperativas de Paraguay, que sería el del foro, o de terceros estados vinculados estrechamente con el contrato, van a evitar la aplicación del ordenamiento jurídico elegido por las partes. Solo implica que si hay alguna cuestión puntual en ese ordenamiento jurídico del foro o del tercer estado estrechamente vinculado, esa norma deberá ser tomada en consideración y en algún caso aplicada por el juez. Pero eso no va a suponer que descarte toda la elección realizada por las partes. Es un detalle también importante. De hecho, vamos a ver ahora la dinámica en la que se va a desarrollar. Y otro factor sobre el cual también ya hemos desarrollado y que actúa de la misma forma es el orden público. Y también recordarán que cuando tocamos la cuestión de orden público ya decíamos que el orden público hoy en materia de contratos por lo menos no es una cuestión que tenga mucha virtualidad, sencillamente porque en el ámbito de los contratos es donde hay mayor libertad de parte de los ordenamientos y es muy difícil que una cláusula atente contra los valores fundamentales de una sociedad en materia contractual. Vamos, un contrato más o menos regular, ¿verdad? Puede perfectamente que a alguien se le ocurra celebrar un contrato para la comisión de algún tipo de delito, por ejemplo. Si no sé, se me ocurre una cosa, un tráfico de personas para esclavitud. Y bueno, pues evidentemente eso se considerará no solamente un delito, sino además contrario al orden público de un determinado estado y por tanto no se podrá demandar, o si a alguien se le ocurriera demandar el cumplimiento de ese contrato, lógicamente el juez dirá que eso no es admisible. Y seguramente ni siquiera será admisible por ninguno de los ordenamientos jurídicos que rijan el contrato, con lo cual lo que estoy señalando es casi un absurdo, o sea, es muy difícil que en el ámbito de los contratos el orden público pueda entrar a tener una relevancia. Ahora, sí las normas imperativas. ¿Por qué? Porque las normas imperativas no son normas que responden a un orden público en particular, sino que lo que hacen es, por ejemplo, regular determinadas materias que son importantes, pero que regulan en el ámbito económico. O sea, normas del Banco Central, que regulan cuestiones de orden financiero, funcionamiento de bancos, etc. Y ahora, a propósito de eso, les voy a poner un ejemplo de estas normas imperativas. Bien, quiero enseñarles las disposiciones como para que podamos tener bien en cuenta. El artículo 17 de las leyes de policía y de orden público, en el inciso primero, hace referencia a la elección por las partes del derecho aplicable, no impide que el juez aplique las normas imperativas del derecho paraguayo, es decir, las normas del foro. Y en el segundo inciso se hace referencia a la de otros estados, terceros estados, no a la del derecho elegido, sino de terceros estados
cuando estos guarden estrecha vinculación con el contrato. Y el último es la cuestión de orden público. Vamos a empezar por el punto 2. El juez dice podrá tomar en consideración, y lo señalamos así en un color distinto, porque es muy importante tener en cuenta esta expresión. Dice el juez podrá tener en cuenta. ¿Esto qué significa? Que en realidad no va a aplicar esa norma, entre otras razones, porque las normas imperativas suelen ser normas de orden administrativo que son aplicadas por las autoridades de cada estado y por tanto el juez de un tercer estado difícilmente la pudiera aplicar, ¿sí? Pero sí la puede tomar en consideración. Y ahí pongo un ejemplo. Ustedes recordarán, porque era de público conocimiento, las restricciones que, por ejemplo, Argentina durante mucho tiempo tuvo, y de hecho creo que están en proceso de tener y están de vuelta en esto, pero durante el gobierno de Cristina Fernández, por ejemplo, existían restricciones muy importantes a la salida de divisas al exterior, es decir, no era fácil comprar dólares, por ejemplo, y pagar con esos dólares al exterior. O sea, tenía todo un proceso que hacía complicado realizar ese tipo de transacciones. Era complicado no solamente para desarrollar, para hacer el cambio, sino también para remesar el dinero al exterior. Como consecuencia de esto, vamos a suponer que estamos en presencia de un contrato internacional en que una de las partes, la parte que está, por ejemplo, domiciliada en la Argentina y que tiene sus bienes en la Argentina, y que a la que se le vendió un producto, una maquinaria, lo que fuera, tiene que realizar ese pago, pero no lo puede realizar no porque no tenga la voluntad de realizar ese pago, sino porque por cuestiones administrativas, por nuevas normas que han sobrevenido y que se han desarrollado, no puede realizar esos pagos en tiempo y forma oportuna. Lo que viene a decirnos aquí la norma es que si el juez está juzgando la cuestión y está valorando, por ejemplo, la responsabilidad por algún incumplimiento, y si ese incumplimiento se debe a la existencia de una norma imperativa que impidió de alguna forma cumplir en tiempo y forma oportuna, pues el juez puede tomar en consideración. Pero esa toma en consideración tiene que hacerlo atendiendo a tiene que tomar en consideración las normas imperativas de otros estados estrechamente vinculados al contrato y lo debe hacer con esto, teniendo en cuenta las consecuencias de su aplicación o inaplicación. Es decir, tiene que hacer una valoración previa de la norma y de sus consecuencias. Y teniendo en cuenta esa valoración, tendrá que considerarlo o no en su sentencia. Eso es lo que tiene. Y por tanto, primero es facultativo, es decir, el juez tendrá que valorar. Y de hecho esa valoración, el juez considerará o no su aplicación o inaplicación. Y cuando hace referencia a aplicación o inaplicación, más propiamente, como dijimos antes, se está refiriendo a una toma en consideración, es decir, considera esa norma, la tiene en cuenta a la hora de dictar resolución, pero no es que expresamente lo esté aplicando. Claudia, ¿querías decir algo? No. Bien, siguiendo con esto. Ups. Denme un segundo. A ver, vamos al punto 1 ahora. La elección por las partes del derecho aplicable no impide que el juez aplique las normas imperativas del derecho paraguayo que según este derecho deben prevalecer aún en presencia de la elección de un derecho extranjero. En este caso, primero son normas paraguayas y el juez por tanto las va a aplicar. Y la norma dice no impide, eso quiere decir que el juez está habilitado a hacerlo. Sea cual fuera el derecho elegido por las partes, entonces, cuando existan normas imperativas, primero, estrechamente vinculadas al contrato, aunque no sean las paraguayas, el juez las puede tomar en consideración. Y cuando se trate de normas paraguayas, el juez también las podrá aplicar. El grado de aplicación va a depender, en el primer caso, de las consecuencias que pueda tener esa aplicación. Bien, hasta aquí podemos decir que estamos hablando de
la autonomía de la voluntad y del amplio margen que la ley otorga a la autonomía de la voluntad de las partes, es decir, la autonomía conflictual, la autonomía del derecho internacional privado, que se traduce en la posibilidad de elegir el derecho aplicable al contrato. ¿Preguntas hasta aquí? No. Bien, una cuestión importante a considerar. ¿Qué ocurre cuando las partes no eligen el derecho aplicable a su contrato? ¿Qué ocurre? Establece, y voy a ver si les puedo proyectar, denme un segundo. La ley 5.393 establece que si las partes no hicieron uso, pudiendo hacerlo, de la autonomía de la voluntad, o si habiendo hecho esa elección resulta inválida, entonces el juez aplicará la ley que guarde los vínculos más estrechos con el contrato. O sea, el punto de conexión subsidiario ya no es el que en su momento vino rigiendo tanto del Tratado de Montevideo del 89, en el Tratado del 40 y en el Código Civil, que es la ley del lugar de cumplimiento de la obligación, sino es la ley de los vínculos más estrechos con el contrato. Denme un segundo que estoy buscando la ley para ver si les puedo proyectar. Y lo voy a proyectar ahora mismo. Bien. A ver si lo puedo ampliar un poco. Ahí vemos. Artículo 11. Si las partes no hubieran elegido el derecho aplicable o si su elección resultara ineficaz, el contrato se regirá por el derecho con el cual tenga los vínculos más estrechos. Ahora, la pregunta es, ¿cómo sabemos cuál es el derecho que tiene los vínculos más estrechos con el contrato? A ver, ¿quién me puede ayudar? Lugar donde se encuentra el bien. Podría ser, perfectamente, pero ¿cuál es la ventaja y la desventaja seguramente también de este punto de conexión? Cuando decíamos, por ejemplo, el punto de conexión lugar de cumplimiento, y ya no vamos ni siquiera a los casos del 89 y del 40, donde te define además qué es lugar de cumplimiento. Si se trata de una cosa cierta y determinada, será el lugar donde la cosa se encontraba al momento de la celebración del contrato. Es decir, el análisis del juez es casi matemático. Dice, lugar de cumplimiento, esto recae sobre una cosa cierta y determinada, tengo que mirar dónde estaba la cosa al momento de la celebración, lugar de cumplimiento es dónde estaba la cosa. Ya está, arreglado, es casi matemático, ¿verdad? Sigo unos pasos y llego a la conclusión. Aquí la solución es muy amplia, es decir, se deja al juez la posibilidad de valorar esto, pero también da unas indicaciones el artículo 11 en su inciso 2, que dice, el tribunal tomará en cuenta todos los elementos objetivos y subjetivos que se desprendan del contrato para determinar el derecho con el cual tiene vínculos más estrechos. ¿Eso qué quiere decir? Que como decía Walter, el lugar de situación de la cosa puede ser relevante, pero seguramente puede ser más relevante el lugar donde tenga que ser entregada la cosa, ¿vale? En un lugar al momento de la celebración, pero el objeto del contrato es que la cosa esté en otro lugar al momento de cumplir con el fin del contrato, es decir, con la prestación del contrato. Y si eso es importante, pues sí. Si de lo que se trata es de un servicio, por ejemplo, tendríamos que valorar cuál es el lugar que está más estrechamente vinculado con el servicio y con los resultados esperados con esa prestación de servicio, por ejemplo. En los contratos de transporte, por ejemplo, lógicamente será seguramente el destino al que se quiere llegar. En los contratos de compra-venta será el bien el que va a definir, es decir, qué es lo que se pretende, cuál es el fin que se busca con ese bien, a dónde tiene que llegar, en poder de quién deberá estar y en qué momento. Entonces, la ventaja que tiene esto es que da un amplio margen al juez para determinar cuál es el derecho con vínculos más estrechos. ¿Sí? Esta es una cuestión importante. Y esto tenemos que tener en cuenta que no se trata
de mirar el contrato, analizar el contrato y ver que se refiere, por ejemplo, a cláusula, a un artículo de un derecho en particular, lo que decíamos antes. Si dice este contrato o se atenderá a las disposiciones del artículo tal del Código francés, esto se tendrá en cuenta con el tal de la ley francesa tal, etcétera. No, ahí tenemos que diferenciar claramente. En ese proceso el juez no está viendo cuáles son los vínculos más estrechos que tiene el contrato o con qué ordenamiento jurídico tiene vínculos más estrechos el contrato, sino que está desentrañando la voluntad tácita. Es decir, si termina haciendo esa operación, no está haciendo aplicación del artículo 11, sino que está haciendo aplicación del artículo 4, donde se habla de la autonomía de la voluntad y de la elección tácita. Más particularmente. Tenemos que diferenciar eso. En definitiva, el juez no tiene un catálogo como en el 89 y el 40, o los tratados del 89 y el 40, no existe ese catálogo. Eso puede dificultarle la definición, pero también le da amplia libertad para desentrañar la verdad del contrato, es decir, aquel ordenamiento jurídico que de verdad guarda vínculos con el contrato, o vínculos más estrechos con el contrato. Y por tanto, también esto es una innovación tanto respecto de los tratados del 89 y del 40 como del Código Civil, que seguían la regla de la ley del lugar de cumplimiento de la obligación. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? Ninguna, profe. Ninguna. Muy bien. Vamos, ya vimos todas nuestras fuentes normativas que regulan la cuestión del derecho a aplicar. Ya vimos también las fuentes que, desde el punto de vista del derecho interno, en particular el artículo 3 del Código Procesal, negaban la autonomía de la voluntad para elegir el juez competente. Una cosa que vino a ser un poco revolucionaria también, y sobre todo que ya tiene sus años, porque este protocolo es de 1994, es un protocolo que rige en el ámbito del Mercosur y regula la jurisdicción internacional en materia contractual, es decir, hay un nuevo tratado que rige la cuestión contractual, que viene, por tanto, a derogar las disposiciones del artículo 64 del Tratado de Montevideo de 1940, respecto a la jurisdicción aplicable en materia de contratos, ¿sí? Y lo viene a hacer, ¿por qué? Porque viene a admitir la autonomía de la voluntad. El objetivo de estas normas es justamente la admisión de la autonomía de la voluntad. Y lo hace mediante su artículo 4. Es chiquito, pero voy a ver si puedo ampliarlo un poquito para que podamos ahí. A ver si ahí lo pueden ver bien. El artículo 4 de este protocolo dice que los conflictos que surjan en los contratos internacionales en materia civil o comercial serán competentes los tribunales del Estado parte a cuya jurisdicción los contratantes hayan acordado someterse por escrito, siempre que tal acuerdo no haya sido obtenido de forma abusiva. Asimismo, puede acordarse la prórroga a favor de tribunales arbitrales. Este artículo viene a incorporar la autonomía de la voluntad en materia de jurisdicción competente. Entonces, recapitulando, en materia de jurisdicción nos rige las disposiciones del Tratado de 1889, artículo 64. También debería regir las disposiciones, o sea, el artículo correspondiente en 1940. Pero como forman parte del Mercosur, Paraguay, Argentina y Uruguay, que son los que están también como parte en el Tratado de 1940, regulando la misma cuestión, este tratado, por ser un tratado más nuevo, viene a derogar la disposición contenida. Entonces, eso está vigente respecto de derecho aplicable, pero no respecto de jurisdicción, porque respecto de jurisdicción rige la disposición del tratado, perdón, del protocolo de Buenos Aires. Por tanto, se admite también la autonomía de la voluntad en esta materia. Hoy día, por resumir, tenemos en esta materia, en materia de contratos, tanto en materia de jurisdicción, es decir, el juez competente para entender en los litigios, como en derecho aplicable, tenemos varias normas y un mismo contrato o una misma situación puede tener soluciones diferentes dependiendo de cuál de estas fuentes resulte aplicable al caso concreto.
Y la forma de determinar cuáles serán las fuentes normativas aplicables al caso concreto, en primer lugar, tienen mucho que ver, perdón, tienen mucho que ver con los estados que ratificaron los respectivos tratados. Es decir, si resulta que el contrato está vinculado a Perú y Bolivia y Paraguay, entonces será aplicable las disposiciones del Tratado de Montevideo de 1879. Si está vinculado a Argentina, Uruguay y Paraguay, entonces será el de 1940. Pero será aplicable el Tratado de 1940 solo respecto de aquello que tiene que ver con el derecho aplicable. Porque en cuestión de jurisdicción, es decir, de juez competente, será aplicable el protocolo de Montevideo. Y en todas aquellas otras cuestiones en las que no sea aplicable estos tratados ni el protocolo, será aplicable el Código Civil en principio, salvo que resulte aplicable la Ley 5.393, que será aplicable solo cuando la cuestión recaiga o la cuestión regule una relación contractual entre partes que están actuando en el ámbito de su actividad profesional. En todos los demás casos será aplicable el Código Civil. Y además, esta ley, aunque rija cuestiones entre profesionales o contratos celebrados entre profesionales en el ámbito de su actividad profesional, aunque se trate de profesionales actuando en el ámbito de su actividad profesional, no rige para los contratos entre contratos de distribución, agencia, representación o franquicia. Entonces, en todo este puzzle tenemos que tener muchísimo cuidado y el primer paso es la determinación de la fuente normativa aplicable. Una vez que sepamos eso, la solución puede ser muy distinta. Es como que tengamos conviviendo en nuestro sistema 5 o 6 ordenamientos jurídicos que regulan la misma cuestión y que la regulan además de forma diferente. Con lo cual es muy importante que diferenciemos claramente cuándo son aplicables cada uno de estos ordenamientos y en qué circunstancias. Y además, después de eso, saber cuáles son las soluciones que nos aportan específicamente. ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí? ¿No? Bien. Ninguna, profe. ¿Ninguna? Vale, perfecto. Con esto damos por concluida la sesión de hoy entonces, si les parece bien. Tenemos tiempo, podemos, pero no, lo dejamos y arrancamos la próxima clase con una nueva lección, si les parece bien, ¿sí? Yo les ruego, yo les voy a colgar unos materiales sobre esta lección. Les ruego que lo revisen, miren, que recapitulen un poco lo que estuvimos hablando y si tienen alguna duda que la tratemos la próxima semana o cuando crean oportuno, porque este tema, que no es complicado, por decirlo de alguna forma, pero sí hay muchas normas y a diferencia de todos los demás temas que venimos tratando, en que las soluciones son más o menos sencillas y que hay un solo ordenamiento jurídico para revisar, aquí tenemos mucho. Entonces, puede ser que en el examen se les plantee un caso concreto, un ejemplo, y la dificultad no esté en determinar si el derecho aplica, si hay o no la determinación del caso concreto, sino determinar primero si rige la autonomía de la voluntad o no, ya es una cuestión. Y eso va a depender si se aplica el Tratado de Montevideo del 89 o se aplica la Ley 5.393. Entonces la solución va a ser muy distinta. O sea, es muy importante tener muy claro cuándo se aplica una fuente normativa y cuándo se aplica otra. Entonces yo les invito a que si están muy aburridos el fin de semana y quieren darle una lectura, háganlo por favor. ¿Está bien? Está bien, Muchísimas profe. gracias a todos. Está bien, doctor. Profe, Sí, doctor. Hasta luego.